Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 61. Quirks, una misteriosa lección de historia. Luke estaba sentado en una silla en su sala de estudio, con libros de historia apilados sobre la mesa. El señor loco le había ordenado que aprendiera historia, probablemente para buscar y encontrar algunas pistas sobre la conformidad y la singularidad, supuso. Sin embargo, saber lo que tenía que hacer y hacerlo realmente eran dos cosas muy diferentes. La historia era probablemente más vasta que cualquier otra materia del mundo, incluso la ciencia, y mucho más difícil de entender si era honesto consigo mismo. Al menos en ciencia, uno puede dar por sentado un hecho y seguir adelante. La historia te obliga a contemplar y cuestionar cada acción porque en la parte más grande y compleja de la misma hay gente involucrada. Y donde quiera que hubiera gente involucrada, Luke se encontró incapaz de comprender esas cosas. En tan solo unas semanas, Luke se dio cuenta de que nunca sería un buen estudiante de historia. Y mucho menos era necesario decir que sería aceptable para seguir la sugerencia del señor tonto. Pero él había estado haciendo lo mejor que podía y, tratándose de Luke, eso era decir algo. Luego estaba el asunto con la poción del aprendiz. Luke llevaba semanas actuando como un estudiante diligente, aceptando con humildad todas las enseñanzas. Para agilizar la digestión, incluso había reanudado su entrenamiento con Sand los fines de semana. Por si fuera poco, la señorita Justicia también le había estado enseñando misticismo. Esto debería haber sido suficiente para que él digiriera completamente la poción. Sin embargo, por mucho que lo intentó, no pudo cruzar ese último límite. Era como tener restos de un pastel frío atascados en la garganta. Solo necesitaba un poco de agua tibia para pasarlos. Un suave empujón era lo que necesitaba, pero ninguno de sus maestros existentes, incluido el sistema, parecía capaz de ayudarlo a seguir por ese camino. Ya había pasado más de una semana desde que sus compañeros de clase lo visitaron para almorzar. Aina había entretenido a las chicas, pero Rikuya se había negado a aparecer. Aún así, no había ido tan mal como Luke esperaba. El gran tamaño de la mansión había abrumado a la mayoría de los estudiantes, pero los juegos y el gimnasio mantuvieron ocupados a la mayoría de los chicos. Mientras tanto, NYX había encontrado un lugar apartado para hipnotizar a Yuga y plantar una señal en su mente, como había dicho Miss Justice. Ahora, independientemente de que el quirk hipnotizante de NYX se estuviera quedando sin tiempo, cada vez que Yuga recibía instrucciones específicas de All for One, se lo decía a Luke primero. De la misma manera, antes de dejarle saber algo a All for One, primero se lo contaría a Luke. La señorita Justicia había dicho que esta señal era muy débil y podía ser superada fácilmente. Aún así, en el futuro previsible, esto parecía ser suficiente para Luke. Toc toc. Entra, dijo Luke sin levantar la vista. Momo bebió un té recién hecho y abrió una revista frente a él. Nunca pensé que fueras historiador. ¿Qué te pasa? Luke negó con la cabeza, sonriendo. Solo necesito resolver algo, Momo. Mientras Momo asentía, tomando otro sorbo, Luke bajó la cabeza y comenzó a leer, y encontró una notificación bombardeando sus ojos con gran alarma. No entrar en pánico. Mantén la calma y compórtate con normalidad. Esto es un sueño, Luke. Sueño. Estoy sintiendo enormes fluctuaciones espirituales. ¿Sabes de qué hablo? No intentes hablar demasiado, o acabarás revelándote. Justo cuando Miss Justice dejó de comunicarse con Luke, finalmente se dio cuenta de que no recordaba haber llegado a la sala de estudio ni tampoco recordaba por qué Momo estaba allí.
Luke solo quería despertarse de una patada en ese momento, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Lo que esa cosa era, había tomado deliberadamente la apariencia de Momo para sacarle cosas, y eso solo lo disgustaba aún más. Pero, en contra de los deseos de la señorita Justicia de guardar silencio, Luke también vio una oportunidad en este desastre. Semanas de progreso a paso de tortuga lo habían vuelto más audaz, al parecer. ¿No te interesa la historia?, preguntó Luke, sin dejar de mirar al suelo. Tenía miedo de mirar hacia arriba y encontrar no a Momo, sino un agujero negro supermasivo que lo miraba fijamente y lo convertía en un monstruo en el acto. Ni siquiera sabía si la cogitación funcionaría en este sueño, evitando que perdiera el control. Luke tragó saliva, sintiendo la magnitud del riesgo que estaba tomando en ese momento. La historia me aburre, dijo Momo sonriendo. Luke asintió, negándose a dejarlo pasar. ¿Sabes lo que dicen? ¿Qué? Si un tema te aburre, respondió Luke, es que o es realmente aburrido o simplemente sabes demasiado sobre él como para interesarte. Momo iba a tomar otro sorbo cuando su mano se detuvo. El corazón de Luke dio un vuelco en ese momento, pero utilizó toda su voluntad para sonreírle en respuesta. Momo continuó bebiendo su té, cerró la revista y se inclinó sobre la mesa. Entonces, señor historiador, ¿qué intentas descubrir? Miss Justice suspiró aliviada en su mente. Luke se recostó en su silla y miró todos los libros alineados en la estantería, desviando sus pensamientos para sacar las verdaderas preguntas que lo desconcertaban. Quirks, dijo soñador, realmente me desconciertan. Nada ocurre de manera espontánea sin un factor externo. Pero eso es exactamente lo que describe la aparición de los quirks. Por mucho que investigue sobre ellos, no ha habido científicos que se hayan acercado a explicarlo, ¿verdad? Claro, ha habido teorías que explican la existencia de los quirks, como la evolución. Pero la evolución humana es un proceso lento, mientras que los quirks están progresando mucho más rápido. No tiene sentido. Lo único que tendría sentido es que haya habido casos de quirks antes olvidados, no registrados o ignorados. Momo observaba a Luke con silenciosa fascinación. ¿Qué intentas encontrar exactamente en las páginas de la historia?, preguntó. ¿Un hombre volador o un bebé brillante? Luke sonrió irónicamente ante la broma obvia. Pero antes de que pudiera decir algo, Momo continuó. Los fenómenos extraordinarios pueden adoptar muchas formas. Luke, ¿alguna vez te lo has preguntado? Guerras impredecibles y mundiales, el pensamiento de crear bombas atómicas, un artesano tan hábil que pinta, innova y esculpe una doncella dando a luz a un niño. Algunos afirman gobernar una montaña como un dios, teniendo poder sobre el trueno. Algunos ganan 3 cabezas y 6 brazos, algunos comienzan a llamarse descendientes celestiales y algunos jactan que de ellos se originó el universo. Lentamente, como atónito, Luke correspondió a la mirada ancestral de Momo. Un quirk no es necesariamente una habilidad extraordinaria, Luke, le dijo Momo. Es voluntad, fe, oración, sacrificio, deseos. Si buscas rastros de él en la historia, los encontrarás en todas partes. Pero primero debes hacerte una pregunta: ¿hasta qué punto estás dispuesto a perseguir la verdad? Sonriendo, Momo se levantó y despeinó el cabello de Luke. Perdón por darte una lección. Si eso fue una lección, dijo Luke, guiado por el vidente dentro de él, entonces la acepto humildemente. Momo levantó las cejas pero siguió su camino, saliendo del estudio con una sonrisa en el rostro, y la puerta se cerró tras ella con un fuerte golpe. Con un sobresalto, Luke se sentó en su cama, sus ojos azules brillando más que nunca. ¿Qué? Graznó NYX de repente mientras caía de su posición de descanso sobre el pecho de Luke. ¿Qué pasó? Yo, dijo Luke, respirando profundo y cerrando los ojos, digerí mi poción.
Capítulo 62. Simulación conjunta inesperada y llegan los villanos. Sentado en la parte trasera del autobús, justo detrás de Momo y Uraraka, Luke miró el frasco de agua purificada con una sonrisa en su rostro. Entonces recordó el sueño que tuvo ayer y esa sonrisa se hundió 3 metros bajo tierra. Una de las existencias que plagaban su mundo, conformidad y singularidad, había aparecido en su sueño tomando la forma de Momo. A pesar de lo que el señor tonto le había dicho sobre los dos, no eran más que suposiciones basadas en sus propias observaciones. Como tal, no podía estar seguro de cuál había aparecido en su sueño. Una duda aún más desconcertante era, ¿por qué Momo? ¿Por qué adoptó su forma? ¿Qué pretendía lograr? Sin embargo, independientemente del propósito, Luke había aprendido con éxito lo que había estado buscando todo este tiempo, la pista de los quirks en la historia. Si lo que Luke había inferido de la explicación de Momo en su sueño era cierto, significaba que los quirks siempre habían sido parte de la sociedad en diferentes formas. Sin embargo, también debieron haber adoptado formas mucho peores en el pasado, como la mención de alguien que reclamaba una montaña y se hacía llamar Dios, con poderes sobre los truenos hablaba de Zeus, si Luke no estaba equivocado. Con esto, Luke infirió otro detalle, mucho más aterrador: cuanto menor era el número de quirks en el mundo, más poderosos eran los quirks individuales y sus usuarios. Sin embargo, Luke no se atrevió a expresar esta teoría. Todavía no. Él mismo no estaba seguro, y mucho menos era necesario hablarlo con alguien más. Todo lo que sabía era que quienquiera que fuera la Momo de su sueño, había allanado el camino para su futura investigación sobre la presencia de los quirks en la historia, y además le había ayudado a digerir la poción de aprendiz. Con sus pensamientos volviendo al mismo tema, sus ojos se posaron en el frasco y la sonrisa resurgió. No solo porque Momo lo había ayudado esta vez con una sonrisa, también porque en realidad no había necesitado mentirle, al menos, no directamente. Pero había una razón más detrás de la sonrisa de Luke: el frasco contenía más de 250 mililitros de agua purificada, mucho más del límite de 80 mililitros para preparar una poción. Antes, Luke siempre debía ser extremadamente cauteloso y preciso al preparar una poción porque no podía permitirse desperdiciar ingredientes. Sin embargo, gracias a su experiencia como médico, ahora podía permitirse el lujo de ser preciso incluso en los experimentos más crueles. Y el agua purificada era diferente, no solo era el único ingrediente inorgánico que necesitaba para preparar la poción de payaso de secuencia 8, el siguiente paso del camino del vidente, sino también el único necesario para preparar la poción de maestro de trucos del camino del aprendiz. Con esto, no tendría que preocuparse por obligar a Momo a crear otro ingrediente por un tiempo. Cada vez que levantaba la cabeza, temía que le pidiera que se lo diera a NYX para ver qué don obtenía. De repente, Bakugo se enfureció cuando Tsuyu señaló que nunca sería famoso debido a su comportamiento. Luke miró hacia arriba y vio a los niños disfrutando del paseo, su sonrisa desapareció nuevamente. Era ya la última semana de mayo, lo que significaba que iban a realizar la misión de rescate. Al frente, Aizawa y Sand estaban sentados en asientos separados con expresión vacía, observó Luke. Un héroe profesional más se les uniría pronto al llegar a su destino. Si Luke recordaba bien, All Might llegaría tarde. Por supuesto, Luke podría haber advertido a All Might para que llegara antes y frustrara el plan del villano, pero esa no era su intención. Esta vez quería capturar un Nomu y ver si podía provocar una reacción en aquello que había tomado el control del otro Nomu durante el incidente Yaku. Para eso necesitaría convertirse en el Dr. Blast. Existía la posibilidad de que All Might lo atacara con todas sus fuerzas, ya que el Dr. Blast quería darle una pista a All for One. No era algo que el símbolo de la paz dejara escapar fácilmente. Y a pesar de la bioalquimia, Luke no se creía lo suficientemente fuerte para enfrentarse a All Might. Para que su plan funcionara, All Might debía llegar en el momento adecuado. Al cabo de un rato, el autobús se detuvo de golpe. Ya llegamos, dijo Aizawa, levantándose. Deja de hacer tonterías.
Sand se levantó después de Aisaba y miró hacia la parte trasera del autobús. Al ver que Luke lo miraba, le guiñó un ojo. Cuando los estudiantes salieron, encontraron a Space Hero, Setim parado frente a ellos. 13 los llevó al interior de un gigantesco edificio en forma de cúpula. Era tan grande que resultaba imposible verlo todo de un solo vistazo. Había cúpulas dentro del propio edificio abovedado. A un lado, cuerpos de agua que parecían lagos con restos de naufragios, al otro, terreno montañoso que simulaba deslizamientos de tierra. Naufragio, deslizamiento de tierra, incendio, tormenta de viento, dijo 13, señalando diferentes partes de la enorme área. Creé este centro de entrenamiento para enseñarles a lidiar con diversos accidentes y desastres. Lo llamo simulación conjunta imprevista, interrumpieron los estudiantes, relacionando las iniciales con Universal Studio Japan. Aisaba se acercó a 13. ¿Dónde está Omad?, preguntó. Se suponía que ya estaría aquí. Se quedó sin energía, susurró 13. Aparentemente, hizo demasiado trabajo de héroe en el camino. Aisaba hizo un gesto de desaprobación. Deberíamos estar bien si no, Omad, comentó Sand, acercándose. ¿O te sientes nervioso sin él, Aisaba? Aisaba entrecerró los ojos. No me hables como si fuéramos amigos. Chicos, intervino 13, situándose entre ambos. Vamos, los niños nos están observando. Luego 13 explicó a los estudiantes su quirk, agujero negro. Podía succionar cualquier cosa y convertirla en polvo. También enfatizó lo importante que era comprender los peligros de su quirk, ya que podía matar fácilmente con él. Gracias al entrenamiento de Aisaba y Sand en las últimas semanas, ya tienen una buena idea de sus quirks y de lo que son capaces sin ellos. Hoy aprenderán a salvar vidas usando sus quirks. Sand cerró los ojos al ver a 13 inclinarse ante los estudiantes, agradeciendo su atención, lo que hizo que los niños la apoyaran aún más. Bien, entonces, dijo Aisaba, pero se detuvo. Una corriente recorrió las luces principales del techo abovedado, provocando un cortocircuito. Los ojos de Sand se abrieron de golpe, un escalofrío recorrió su espalda mientras su chaqueta y pantalón color marrón se agitaban con arena. A lo lejos, en medio de una fuente, surgió un vórtice negro. Luke estaba en lo cierto sobre Shigaraki. Al salir del vórtice, parecía una bestia herida en busca de venganza. Sin embargo, Luke había subestimado cuán vengativo era Shigaraki y hasta qué punto podía desatar su ira sobre otros. Detrás de él, apareció el Nomu creado para enfrentarse a Omar y luego otro Nomu salió siguiendo la sombra del primero. Capítulo 63, Eraserhead y Sand contra los villanos. Decenas de villanos salieron del vórtice negro mientras Shigaraki estaba allí, con 2 Nomu flanqueándolo a cada lado. Uno era el mismo Nomu de nivel superior que apareció durante el incidente de Yaku para rescatar al Nomu que persiguió a Luke hasta la ciudad. También era el mismo Nomu creado para enfrentarse a Omar y acabar con él. El segundo Nomu tenía la piel gris claro y una complexión más delgada en comparación con el anterior. También tenía el cerebro al descubierto con 2 globos oculares incrustados en el lóbulo frontal. Su torso estaba desnudo, con músculos gruesos retorciéndose y deslizándose como cientos de serpientes bajo su piel. Debajo de la cintura vestía pantalones rotos y gorros de calavera sobre las rodillas. Era un Nomu de nivel inferior. Sin embargo, un Nomu de nivel inferior todavía significaba que poseía una fuerza aumentada y al menos 2 dones. Hay una discrepancia en la información, observó Kurohiri, mientras sus ojos se perfilaban en la enorme oscuridad tras Shigaraki y los 2 Nomu. Los únicos héroes profesionales aquí son Eraserhead, Sand y 13. Ni rastro de All Might. Shigaraki se rascó el cuello, ya salpicado de sangre. Había locura en sus ojos. Quería ponerle las manos encima al Dr. Blessed, quien lo había atacado según su maestro, All for One.
Sin embargo, habían estado buscándolo por todo el país, contratando a todos los villanos del submundo. Pero, hasta ahora, ni siquiera habían tenido noticias de su paradero. Todo esto no hizo más que alimentar aún más la locura de Shigaraki. Matemos a unos cuantos niños, dijo, rechinando los dientes. All-Might aparecerá tarde o temprano. En lo alto de la plataforma, cerca de la entrada, Aizawa sintió la sed de sangre subirle por la columna. Atrás, gritó, poniéndose las gafas protectoras. Esto es real. Son villanos. 13. Protejan a los estudiantes. Arena. No me digas qué hacer, dijo Sand, bajando corriendo. La mejor manera de mantener a Luke a salvo era matar a los villanos antes de que pudieran alcanzarlo, ¿no? Ambos héroes profesionales reconocieron a la criatura negra del incidente de Yaku. Sabían lo mal que estaban las cosas al ver no una, sino dos de estas criaturas justo frente a ellos. TCH. Aizawa chasqueó la lengua y saltó de la plataforma, desapareciendo también. Detrás de ellos, 13 se dirigió a los estudiantes en pánico hacia la entrada. Aquí vienen los héroes, gritó uno de los villanos. Prepárense. La arena aterrizó en el suelo, dejando escapar un suspiro. Este lugar, a su alrededor, estaba lleno de terreno arenoso. El villano que estaba frente a él abrió los agujeros en sus dedos para dispararle. Al instante, la arena cerca de los pies del villano se retorció antes de levantarse y convertirse en una guadaña. La mano de Sand trazó un arco enorme, cortando las piernas del villano justo por encima de sus rodillas, y la sangre pintó el suelo de rojo. Silencio. El villano gritó. ¿Qué estás haciendo? Gritó la cabeza de Erasure, horrorizada por la crueldad. Sand no tuvo tiempo para explicarse. Miró a los villanos en la retaguardia e instantáneamente reconoció al del incidente de Yaku. Esos 3, y la oscuridad circundante, eran la verdadera amenaza para Luke, supo Sand. Dejadme esos 4 a mí, dijo Sand, caminando casualmente hacia adelante. Incluso los villanos se apartaron de su camino, dándole un amplio respiro. Eso no es. Razorhead intentó seguir a Sand, pero pronto lo rodearon villanos. 2 villanos de largo alcance iban a dispararle cuando sus ojos brillaron tras las gafas, cancelando sus dones. Entonces, lanzó la tira de tela reforzada con aleación hacia ellos, envolviéndolos. Con un gran tirón, levantó sus cuerpos y los estampó uno contra otro, haciéndolos perder el conocimiento. Ese Razorhead, gritó un villano entre los gritos ensangrentados del villano cuyas piernas habían sido cortadas. Está cancelando nuestros dones. Apuesto a que no puede cancelar los aumentos físicos, dijo un villano, lanzándose hacia Razorhead. Tenía 4 brazos y una sustancia cristalina cubriendo su torso superior. Tienes razón, dijo Razorhead, esquivando el ataque con facilidad mientras simultáneamente golpeaba al villano y lo lanzaba por los aires. Pero ningún pro es una sola herramienta. Si Luke pudiera verlo luchar ahora, encontraría una extrema familiaridad entre el estilo de pelea de Sand y el de Aizawa. Pero él estaba ocupado actuando con pánico entre los estudiantes. Al otro lado, Sand salió de la multitud de villanos que rodeaban a Razorhead y miró a los 4 frente a él. No hay forma de que Razorhead no esté cancelando el don de teletransporte ahora, analizó Sand. Eso significa con un pensamiento, docenas de hebras de arena semejantes a seda se levantaron alrededor de los 4 villanos. Esto ya excedía el radio de 50 metros en el que podía controlar la arena. Sin embargo, sacrificando su control total, podía extender el alcance más allá de los 100 metros, un hecho que los villanos probablemente desconocían. Las hebras de arena dispararon desde todas direcciones antes de que los villanos pudieran reaccionar. Media docena se hundieron directamente en la oscuridad. La otra mitad fue hacia el hombre cubierto de manos. Más de una docena cayeron sobre ambas criaturas morfas que estaban a cada lado. Sin embargo, a pesar de quedar sorprendidos, ninguna hebra de arena logró sacar sangre.
Las dos criaturas de cerebro expuesto habían rodeado al hombre entre ellas, y las hebras de arena extremadamente afiladas no lograron penetrar su piel. ¿Qué? Las cejas de Sand se elevaron. Mientras tanto, Shigaraki entrecerró los ojos hacia el héroe. Era para él, tenía que traer otro gnomo, pero, sin Omar aquí, ahora le parecía exagerado. Mátenlo, dijo Shigaraki con naturalidad, mirando al gnomo de menor rango. Gruñendo, el gnomo de piel clara se lanzó hacia Sand, levantando una tormenta de polvo. Luego, con un estruendo masivo, músculos semejantes a cuerdas brotaron de su cuerpo, todos lanzándose hacia el héroe, intentando atarlo. El repentino giro de los acontecimientos hizo que Razorhead, que había estado vigilando a Sand y al villano teletransportador, parpadeara. Kurohiri se dio cuenta al instante de que podía usar su don otra vez. 13 y los estudiantes ya corrían hacia la entrada en la larga plataforma. De repente, un vórtice negro se abrió frente a ellos y Kurohiri apareció, tomando una forma humana morfa. No hay escape, dijo Kurohiri. Encantado de conoceros a todos. Somos la Liga de Villanos. Perdón por entrar sin invitación. Pero no puedes matar al símbolo de la paz con preparativos a medias, ¿verdad? Las caras de los estudiantes se palidecieron. De pronto, Bakugo y Eijiro se lanzaron contra Kurohiri. Ocurrió una explosión masiva, cegando su visión, mientras atacaban al villano. ¿De verdad pensabais que nos quedaríamos de brazos cruzados?, se burló Eijiro, usando su don de endurecimiento. Sin embargo, en el siguiente instante, hebras de oscuridad pulsaron mientras Kurohiri recuperaba su forma. Eso ha estado cerca. Debería tener más cuidado. Sois estudiantes de la UA, por supuesto. Retrocedan, gritó 13, abriendo la tapa de su dedo. Pero, antes de que pudiera usar su don agujero negro, Kurohiri alzó los brazos, una tormenta de oscuridad rodeando a los estudiantes. Os esparciré por toda esta instalación. Esperad vuestra muerte allí. Mientras la esfera de teletransporte comenzaba a succionar a los estudiantes, Luke, que había estado esperando exactamente ese momento, se lanzó y agarró a uno de ellos. La cara de Yuga Aoyama se había vuelto blanca mientras temblaba de culpa. En el siguiente momento, Luke apretó el hombro de Yuga y saltó dentro del vórtice. Capítulo 64. Llega el Dr. Blest, disparando a un gnomo. Kurohiri había actuado de manera increíblemente inteligente en esta redada en el sitio de la USJ. Primero, aprendiendo todo lo que pudiera sobre Sand gracias al Dr. Kyudai, recomendó traer otro gnomo con ellos. Como Sand no tenía restricciones morales para asestar golpes mortales, necesitaban a alguien que lo ocupara si algo salía mal. All For One había rechazado su solicitud respecto a un gnomo de nivel superior, pero le había permitido traer uno de nivel inferior. Los gnomo de nivel inferior que trajeron consigo tenían dos peculiaridades si se ignoraba su aumento de fuerza natural, cuerdas musculares y destrozo sónico. Luego estaba la estrategia que Kurohiri había planeado para enfrentarse al resto de los héroes profesionales. Para Eraserhead, Kurohiri contrató una enorme cantidad de villanos para mantener ocupada su habilidad de borrar quirk. La gran cantidad de villanos también sirvió para cuidar a los estudiantes. Al dispersar metódicamente a los estudiantes, Kurohiri ya había reducido su número, impidiéndoles usar cualquier tipo de trabajo en equipo contra los villanos que estaban acostumbrados a actuar solos. Eso dejó al Pro Hero Tracy. Para ella, él solo era suficiente. En la plataforma que daba a la entrada del edificio, junto a 13, solo quedaban unos pocos estudiantes. Soji, ¿dónde está todo el mundo?, preguntó Tenya. Anta y Rikido estaban a su derecha, observando al villano frente a ellos. Han sido dispersados por toda la instalación, respondió Soji, el final de sus apéndices transformándose en orejas, captando las más mínimas vibraciones. Detrás de los chicos, Uraraka y Mina permanecían, sus rostros palideciendo por segundos.
Delegado de clase, dijo 13. Conoces la situación. Debes escapar y avisar a UA sobre los villanos. Con Eraserhead cancelando quirks a diestra y siniestra, es obvio que quien esté interfiriendo con las comunicaciones se ha ocultado. Pero, señor, comenzó Tenya. Los niños todavía no sabían que 13 no era un hombre, sino una mujer. Escúchenme, dijo 13, poniéndose entre el villano y los niños. Todas nuestras vidas, la vida de tus compañeros, dependen de ti. Cumple con tu deber. Sé un héroe. La mirada de Tenya se endureció. Sí, señor. Tomó la posición de carrera mientras el resto de los estudiantes lo animaba. ¿De verdad crees que lo dejaría ir así nomás?, preguntó Kurohiri, acercándose. De repente, 13 apuntó con el dedo, con la tapa abierta, hacia adelante. Quirk agujero negro. Un fuerte tirón absorbió la oscuridad de Kurohiri, inmovilizándolo. Ahora, gritó 13. Con un poderoso impulso, Tenya avanzó. Lamentablemente, Kurohiri había estado esperando este momento. Un vórtice negro se materializó justo detrás de 13, conectándola con su propio quirk. Con un sonido desgarrador, su traje fue hecho pedazos. 13, gritaron los estudiantes. Mientras tanto, Kurohiri se dio la vuelta y fue tras Tenya. Ahora, te toca a ti. Sand cabalgaba sobre una ola de arena mientras se deslizaba entre las cuerdas musculares, tratando de inmovilizarlo. Su único alivio era que estas cuerdas salían de las palmas de la criatura, limitando un poco su versatilidad. Mientras danzaba entre los músculos, avanzando hacia el hombre con manos por todo el cuerpo, una de las cuerdas descendió desde su punto ciego. De repente, la chaqueta que llevaba se dispersó, convirtiéndose en polvo. En un instante, giró, cortando la cuerda muscular sin esfuerzo. Arg, rugió el gnomo de nivel inferior, la saliva goteando de su boca. Viendo su momento, Sand se lanzó hacia el objetivo como un borrón marrón, levantando una tormenta de polvo que cegaba la visión de los demás. De la nada, el gnomo enfurecido abrió la boca, dislocándose la mandíbula inferior. Con un pop, su pecho se infló, tomando una enorme cantidad de aire. Luego rugió, y las ondas sonoras destruyeron todo a su alrededor. Tosió sangre mientras Sand era lanzado a cientos de pies de distancia. Juro, balbuceó Yuga, casi llorando. Juro que no sabía que ellos que matarían a los estudiantes. Luke observó cómo Sand era destruido por el quirk del gnomo. Al otro lado, Eraserhead estaba haciendo mucho mejor contra la carne de cañón que Shigaraki había traído. El incidente de la USJ era algo que Luke conocía bastante, comparado con el hecho de que ni siquiera sabía sobre la prueba de captura de quirk. Por ahora, sabía que los estudiantes estarían bien. Midoriya, Mineta y Tsuyu fácilmente saldrían del área del naufragio. Midoriya usaría One for All para causar un remolino, y luego Mineta usaría sus bolas pegajosas para unir a los villanos, mientras Tsuyu los atrapaba en el aire. Bakugo y Eijiro, en la zona de ruinas, acabarían rápidamente con los villanos. En la zona de deslizamientos, Todoroki ya estaría congelando todo a su alrededor. En la zona de tormenta, Fumikage y Ojiro podrían fácilmente superar a los enemigos. Eso dejaba a Momo, Kyoka y Kaminari en la zona montañosa. Con Momo apoyándolos, Kyoka usaría su quirk para dañar los oídos de los villanos, mientras Kaminari dejaba que su quirk actuara libremente, electrocutándolos. Así que Luke no estaba demasiado preocupado por la situación de los estudiantes. De hecho, la mejor manera de que no salieran heridos era mantenerse lo más lejos posible de la zona central, donde estaban Shigaraki y los Nomu. Luke miró a su alrededor y notó que Kurohiri había enviado a Yuga al área forestal entre las zonas montañosa y de deslizamientos.
Luego miró al tembloroso Yuga y asintió. Escóndete en ese tronco hueco, dijo Luke, recordando las instrucciones que Yuga había recibido de All for One. No había manera de que Kurohiri no hubiera visitado ya este lugar, familiarizándose con la instalación. Temblando, Yuga asintió y corrió profundo en el bosque, dejando a Luke solo. Como los villanos, Luke también tenía un objetivo muy específico, esta vez capturar un gnomo. Si tenía la oportunidad y el tiempo, podría intentar terminar el trabajo con Shigaraki también. Por supuesto, no sabía que habría un gnomo más allí. Pero eso solo facilitaba su tarea, dándole una opción más. NYX, dijo Luke, chasqueando los dedos. Primero, NYX escupió una cuenta vidriosa. Al entrar en contacto con la atmósfera, estalló con un puff ahumado. De ella emergió una serpiente marrón de 1,83 metros, siseando y mostrando los colmillos. Sin embargo, al ver a Luke, se inclinó con inteligencia engañosa. Cuando Luke avanzó, NYX se transformó en una máscara negra sobre su rostro, cubriendo sus ojos azules con rojo, y el abrigo negro se volvió blanco. Tras tocar a la serpiente unos segundos, Luke apoyó su palma en un árbol. Desde allí podía ver todo fácilmente, desde la fuente hasta la plataforma que llegaba a la entrada. ¿Estás listo?, preguntó Luke. NYX graznó con desdén y la serpiente a su lado siseó, enrollándose junto a él. Luego, Luke chasqueó los dedos. Con una gran sacudida, todo el árbol se transformó en un enorme rifle de francotirador de madera, aún unido a las raíces por un cordón flexible. Sintiendo el peso del enorme rifle, Luke apoyó la culata en su hombro y apuntó. En el momento en que el cañón del rifle se alineó con la espalda del gnomo de nivel inferior, Luke disparó, y un rayo verde siseó hacia el gnomo, quemando un agujero del tamaño de un puño a través de él. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 65, Robando un gnomo, la ira de Shigaraki. Uai. Toshinori, el anterior dueño del Quirk Uno para Todos, se sentía avergonzado de no haber cumplido con sus deberes de enseñanza. No. No podía quedarse de brazos cruzados. Debía unirse a sus colegas y velar por la formación de los estudiantes. Con gran voluntad, se puso de pie, adquiriendo la apariencia de All Might. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de salir, Nezu, el director de UAH, entró en la sala de profesores. Tranquilos, dijo el director. La boca de All Might se torció. Su pelaje luce impecable hoy, señor. Queratina, respondió Nezu mientras All Might se sentaba. Ese es el secreto. Pero podemos hablar de ello más tarde. Tengo algo muy importante que discutir contigo. Nezu sacó una tableta de sus bolsillos y miró su pantalla hacia All Might, haciendo que sus ojos azules se abrieran con seriedad al instante. Sí, dijo Nezu, guardando la tableta. Me temo que este póster de recompensa del Dr. Blest está circulando por todo el país. Sobre todo entre los villanos. Quien lo busca está desesperado por atraparlo. Mucho más desesperado que nosotros. ¿Qué crees que nos dice eso? Almec sabía a qué se refería el señor director. Es demasiado pronto para concluir que no es un villano, señor. Tienes razón, asintió Nezu. Pero podemos descartar la posibilidad de que esté trabajando con o para All for One. La sonrisa de All Might desapareció. Solo él puede irritar así a los villanos de todo un país, dijo Nezu. Pero hay algo que también me confunde. ¿Qué sería eso, señor?, preguntó All Might, levantándose. Nezu se llevó la mano a la barbilla, pensativo. ¿Cómo es que el Dr. Blest ha permanecido oculto tanto tiempo?
Es como un fantasma que aparece y desaparece cuando quiere. No tiene sentido. All Might no sabía qué pensar. Sin embargo, una cosa era segura. La próxima vez que se encontrara con el Dr. Blest frente a él, no lo dejaría escapar tan fácilmente. Por ahora, sin embargo, había una clase de estudiantes esperando a All Might. USJ. Todos, desde Eraserhead hasta Kurohiri, desde los estudiantes hasta los villanos, desde Shigaraki hasta un Sand sangrante, simplemente se quedaron boquiabiertos ante el repentino giro de los acontecimientos. El láser verde brilló en sus ojos, dejando un agujero en el gnomu de piel clara. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par y giró la cabeza sobre su hombro, siguiendo el rastro del láser. De alguna manera, solo de alguna manera, la picazón en los huesos de Shigaraki le decía que era él, la persona que lo había atacado. El rostro de Shigaraki se crispó cuando una rabia más allá de la locura se apoderó de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Eraserhead, sintiendo lo mismo. Sin embargo, si la aparición del láser había sido un shock, lo que pasó después los dejó desconcertados durante días. Luke no podía haber apuntado el láser hacia Shigaraki, de lo contrario, habría sido una forma segura de matar al villano más atroz que conocía, aparte de All for One. Al principio, Luke se había encontrado incapaz de matar a alguien, sintiendo un peso en los hombros, tal como la vez que no logró matar a Brent Thief cuando tuvo la oportunidad. Sin embargo, con el tiempo, y después de ver a Sand matar a tanta gente, Luke se dio cuenta de algo. No había escape posible, la muerte era inevitable. Sin la voluntad de llevarlo a cabo, no llegaría a ninguna parte. No obstante, y probablemente la razón más influyente detrás del cambio de corazón de Luke, fue la realización de que algunas personas simplemente merecían morir. Pero Shigaraki no estaba solo. Tenía un gnomu de nivel superior con él, que probablemente tenía la directiva de mantener a Shigaraki a salvo después del último intento fallido de matarlo. No se podía decir si Luke habría logrado asestar un golpe mortal a Shigaraki bajo tales circunstancias. Además, justo después de disparar el primer tiro, su cobertura se habría revelado. Como ahora. Luke sabía lo peligrosa que era la situación. En cualquier momento, Shigaraki podría ordenar al gnomu que lo enfrentara. Con el gnomu igualando la fuerza de All Might, sería casi imposible escapar sin mostrar sus cartas ocultas. Así que necesitaba ser rápido, astuto y decisivo sobre los próximos pasos. Ahí es donde entró la serpiente, que no solo poseía inteligencia, sino también un quirk de cambio de posición. En el momento en que Luke vio el láser atravesando su objetivo, chasqueó los dedos. La cabeza de la serpiente se giró hacia el gnomu de nivel inferior, sus ojos rasgados llenos de inteligencia. Entonces, justo cuando Shigaraki miraba completamente sobre su hombro, desapareció. Simultáneamente, el gnomu de piel clara también desapareció, apareciendo justo al lado de Luke. El agujero en su pecho no se estaba regenerando, pero no era suficiente para matar a tal criatura, al menos no de inmediato. Por otro lado, en el momento en que la serpiente apareció donde estaba el gnomu, explotó en pedazos de carne y sangre. Con la distancia entre ella y Luke superando los 100 metros, los quirks otorgados desaparecieron automáticamente, mutando a la serpiente llena de quirks, haciendo que explotara al instante. «Eres tú», gritó Shigaraki desde lejos, viendo nada más que oscuridad detrás de la línea de árboles. «Sé que eres tú». Pero, perdiendo el control por la locura, en lugar de enviar al gnomu, Shigaraki se lanzó él mismo en esa dirección. Al ver a Shigaraki corriendo hacia él desde lejos, Luke suspiró aliviado. Como era de esperarse, está actuando como un niño. Sabiendo que todavía tenía unos segundos, Luke chasqueó los dedos nuevamente, y un ratón salió de los profundos bolsillos de su abrigo blanco. El pequeño ratón saltó sobre el enorme gnomu,
colocando sus diminutas palmas sobre su cuerpo con una inteligencia evidente en sus ojos. Con un estallido repentino, el enorme gnomo de nivel inferior se convirtió en un mármol brillante. Por su experiencia en su vida anterior, Luke había descubierto que el quirk de encogimiento que usaba para almacenar cosas en el estómago de NYX no funcionaba con organismos vivos. Sin embargo, había un quirk que siempre le gustó para contrarrestar esa debilidad. Quirk, comprimir. Complejidad, A. Consumo. Espíritu 60. Resistencia 20. Tiempo de contacto, 7 segundos. Tiempo de activación, 10 minutos. Por supuesto, con el quirk siendo de alta complejidad, el ratón estalló con un chasquido sangriento después de usarlo una vez. Pero Luke podía otorgar el mismo quirk a otro animal, o incluso a NYX, para devolver al gnomo a su forma original. Así que, por ahora, con su objetivo cumplido, Luke se concentró en escapar. Como un borrón blanco, Luke corrió entre los árboles, dirigiéndose hacia los grandes muros que rodeaban la zona de deslizamiento de tierra. Mientras tanto, dejando escapar gruñidos de locura, Shigaraki llegó al lugar original de Luke y vio el enorme rifle de madera desmenuzándose a medida que el quirk otorgado al árbol desaparecía. «Fuiste tú», gruñó Shigaraki. Luego giró la cabeza hacia su izquierda, escuchando un susurro. «Nomu». «Roar». «Boom». Dejando detrás una tormenta de polvo, el enorme gnomo de piel negra apareció junto a Shigaraki, que ya señalaba hacia su izquierda. Los músculos del brazo del gnomo se contorsionaron mientras hacía un puño y golpeaba. Con otro estallido, todo en esa dirección fue obliterado. Pero cuando Shigaraki volvió a buscar en el área, no pudo encontrar a nadie. Luke se recostó contra el muro, dentro de la zona de deslizamiento de tierra, mientras el contorno de una puerta desaparecía detrás de él. Justo cuando NYX voló sobre el muro para reunirse con él, todo el muro tembló, apareciendo grietas por todas partes. Pero, al ser grueso, grande y estar lo suficientemente lejos del gnomo, no se derrumbó instantáneamente. Volviendo su abrigo blanco a negro, Luke corrió con rapidez hacia el interior para reunirse con Todoroki, quien también debía estar allí. En el momento en que desapareció y el muro comenzó a derrumbarse por completo, un par de zapatos se desplazó a cientos de metros de distancia sin piernas visibles. Capítulo 66. Emboscada de Sand. Circunstancias críticas. Luke corrió sobre el barro y de repente su aliento se volvió helado. Debido al uso repetido de quirks de alta complejidad, su resistencia ya se estaba agotando, lo que lo hacía jadear. A pesar de haber conseguido el gnomo de nivel inferior, todavía tenía un papel que desempeñar en todo esto. Desde que había retrocedido, las cosas habían estado cambiando, tomando un giro diferente de lo que él conocía. ¿Qué pasaría si Omad no llegara a tiempo? ¿Qué pasaría si Omad nunca llegase? Las acciones de Luke ya eran egoístas sin remedio, y a menudo incluso lo disgustaban a él. Aún así, no importaba si sus compañeros se pondrían en su contra o a su lado en el futuro, no podía dejar que se lastimaran. Por eso, Luke necesitaba salir y ayudar a Eraserhead y a Sand contra el gnomo de nivel superior hasta que Omad llegara. Para eso, primero debía salir de la zona de deslizamiento sin usar el quirk de gigantificación de NYX. Porque una vez que ella usara un quirk más, no se podía decir por cuánto tiempo permanecería inconsciente. Tomando respiraciones profundas y frías, Luke finalmente miró la escena frente a él. Había hielo por todas partes. En ese hielo, congelados hasta el cuello, estaban los villanos. Entre Luke y los villanos estaba Soto Todoroki, observándolos. En el momento en que Todoroki oyó a alguien acercarse por detrás, volteó el hombro.
Al ver que era Luke, sus hombros se relajaron. ¿Tú también estabas aquí?, preguntó Todoroki, entrecerrando los ojos. Luke bajó, NYX descansando sobre su hombro. Estaba enterrado bajo los escombros, respondió. Tuve que usar intercambio de posiciones varias veces para salir. Han traído una criatura, le dijo Todoroki después de un momento, notando la respiración agitada de Luke. Dicen que puede matar a All Might. Luke levantó las cejas, haciendo su papel. ¿Puedes pelear?, preguntó Todoroki. Luke asintió. Pero NYX solo puede usar un quirk más. Y quiero usar. Al escuchar el quirk que Luke quería usar, las cejas de Todoroki se levantaron. Está bien. Te sacaré de esto. Quédate cerca de mí. Luke asintió y se acercó, mientras el pie de Todoroki expulsaba una gran masa de hielo, lanzándolos hacia la enorme muralla que los rodeaba. En un arco suave, ambos cruzaron la zona de deslizamiento. En la plataforma que conducía a la entrada del edificio, Kurohiri se lanzó a atrapar a Tenya antes de que pudiera escapar, creando un portal justo frente a él. No podía preocuparse por lo que sucedía cerca de la plaza o del Nomu de nivel inferior. Si el chico que huía lograba escapar, toda la fuerza de Wa caería sobre ellos pronto. ¡Ayúdenlo!, gritó Zetin, cayendo. De un vistazo, era evidente que estaba fuera de combate. Al ver que Tenya quedaba rodeado por la oscuridad del villano, Soji se lanzó y atrapó todo el portal entre sus brazos. Descarado, siseó Kurohiri al ver que Tenya tenía un camino libre. Se lanzó de nuevo, esta vez estirando su cuerpo superior. De repente, desde atrás, Uraraka vio que la banda en el cuello de Kurohiri seguía en el suelo y no se había extendido con el cuerpo. ¡Anta!, gritó antes de lanzarse. Cuando Kurohiri estaba a punto de alcanzar a Tenya, Uraraka agarró la banda cilíndrica del cuello y usó su quirk sobre ella, volviéndola ingrávida. Con toda su fuerza, la lanzó hacia arriba. La banda levantó el cuerpo informe de Kurohiri como si fuera lo único que podía tocarlo y contenerlo. Y antes de que el villano pudiera reaccionar, Anta envolvió toda la oscuridad alrededor de la banda con decenas de metros de cinta. Abriendo el portal, Tenya salió disparado, con los motores de sus pantorrillas lanzando fuego. Un escalofrío recorrió la inexistente columna de Kurohiri. ¡Oh, no! Cerca de la plaza, un Shigaraki completamente frustrado y furioso regresó tras no encontrar rastro del Dr. Blest en los árboles. Ahora, miraba a Eraserhead haciendo pedazos a los villanos que había traído consigo. Pro se rascó el cuello, que ya sangraba, ¿no eres genial? Luego, con una sonrisa sedienta de sangre, se lanzó hacia Eraserhead. Por el otro lado, Aizawa se dirigió hacia Shigaraki, considerándolo el jefe final. Esquivando ágilmente el movimiento de agarre de Shigaraki, Aizawa clavó su codo profundamente en el estómago del villano. Jaja, rió Shigaraki, agarrando el codo de Aizawa con la otra mano. ¿El secreto del tiempo de tu quirk está en tu cabello? Los ojos de Aizawa se abrieron, su cabello cayó de repente mientras parpadeaba. Había estado cancelando el quirk de Shigaraki todo este tiempo, sin saber siquiera qué quirk tenía este villano. Recuperando su quirk, Shigaraki apretó su agarre sobre el codo de Aizawa. Comenzaron a aparecer grietas en el codo mientras el quirk de Ke trabajaba, descomponiendo la piel y los músculos de Aizawa. Con gran urgencia, Eraserhead se liberó del agarre mortal. Pero para entonces, su mano derecha ya se había vuelto inútil. Entonces ocurrió. Justo cuando Shigaraki disfrutaba brevemente de su pequeño logro de herir a un héroe profesional, justo cuando Aizawa comenzaba a luchar con los villanos restantes con una mano, protegiéndose de Shigaraki, justo cuando los dos ojos bulbosos del Nomu captaban el movimiento.
Ocurrió. La arena alrededor de Shigaraki se agitó. En un parpadeo, cientos de finas hebras de arena brotaron del suelo y atravesaron a Shigaraki, perforando sus piernas, manos, estómago y pecho. Las últimas hebras estaban a punto de atravesarle el cráneo cuando un portal apareció entre ellas y la cabeza de Shigaraki, evitando la muerte. Por detrás, el gnomo se lanzó y estampó sus enormes puños contra el suelo. ¡Boom! Una nube de polvo lo cegó por un momento. Cuando se asentó, a un lado estaba Shigaraki, apenas de pie, sangrando por todo su cuerpo. Al otro lado, saliendo del agua, estaba Sand, lamiéndose los labios. Sai se quejó mientras caminaba. Es tan difícil, ¿sabes? Hacerse el muerto. Midoriya, Tsuyu y Mineta, que habían derrotado a los villanos en la zona del naufragio, llegaron cerca de la orilla del pequeño lago para observar la pelea y ver si el señor Aizawa necesitaba ayuda. Sin embargo, incluso ellos se sorprendieron al ver a Sand. ¿Cuánto tiempo había estado conteniendo la respiración? Maldito, maldijo Razorhead, sosteniendo su mano derecha y jadeando. Me usaste como carnada. Sand se encogió de hombros. ¿De qué sirve?, dijo, mientras el agua de su cuerpo se secaba y una capa de arena la absorbía. De todos modos no logré matarlo. Cerca de Shigaraki, Kurohiri le dio otra mala noticia: uno de los estudiantes había escapado. Agruñó Shigaraki, indiferente a sus heridas. Mátenlos a todos. Nomu. GRRRRRRRRRRR. Como si el tiempo se hubiera detenido, el gnomo apareció justo frente a Sand, haciendo que los ojos del héroe se abrieran. Instantáneamente, puso una capa de arena entre el puño que venía y él, que resultó inútil. Con un estruendo monstruoso, Sand fue enviado volando cientos de metros, dejando gotas de sangre en el lago tras él. Mientras los rostros de los estudiantes palidecían y parpadeaban, el gnomo ya había desaparecido. Cuando Aizawa se dio vuelta y canceló su quirk, el enorme gnomo de piel negra ya le había agarrado la cabeza. Golpes sordos retumbaron con sonidos húmedos en los oídos de Midoriya, Tsuyu y Mineta mientras el gnomo estrellaba la cabeza de Aizawa contra la tierra, aplastando ambos brazos. Desafiando la lógica, como si no estuviera herido, Shigaraki apareció justo frente a los niños, su mano derecha desnuda yendo hacia la cabeza de Tsuyu. Ahora, antes de despedirnos, dijo, sonriendo con los ojos y sangrando por la boca, enviemos un mensaje a All Might. Capítulo 67, llega All Might. El cuerpo de Midoriya se movía mientras la imagen de Tsuyu siendo aplastada se repetía una y otra vez en su mente. En ese momento no había nada que lo detuviera. Desatando toda la fuerza de One for All, Midoriya lanzó un golpe justo cuando Shigaraki estaba a punto de tocar la cabeza de Tsuyu. Es más. ¡Boom! Vientos masivos sacudieron toda la instalación. El poder del golpe fue tan grande que levantó a muchos villanos del suelo, arrojándolos lejos. Una nube de polvo cubrió la visión de Midoriya, pero una sonrisa apareció en su rostro. Todo este tiempo, cada vez que usaba su quirk, le dolía enormemente. Sin embargo, esta vez todavía podía sentir su mano. Finalmente aprendí a controlar mi quirk en batalla, se preguntó Midoriya, apretando su mano. Entonces, la realidad lo despertó de golpe, enterrando sus pensamientos. Cuando el polvo se asentó, Midoriya vio a un villano masivo de piel negra entre su golpe y el villano que tenía las manos sobre su cuerpo. Con solo mirarlo, Midoriya supo que su golpe total no le había hecho nada. Oí, 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 tarareó Shigaraki, con los ojos ensangrentados. ¿Es más? ¿Ibas a matarme? Esta vez, era el turno del gnomo.
El terror cruzó el rostro de Midoriya mientras el enorme puño se levantaba frente a él. Desde un costado, Tsuyu, que se había metido al agua para no ser arrastrada por el viento, envolvió a Midoriya con su larga lengua, tirándolo hacia atrás. Aún así, no parecía haber nada ni nadie en el mundo que pudiera salvarlo ahora. Entonces sucedió. Con un estruendo, las grandes puertas de la entrada se hicieron añicos. Atravesando el polvo, sin sonreír, paso a paso, entró. Al recordar la narración desesperada de Tenya sobre los eventos, al ver la condición de Zetin y el miedo en los estudiantes, cada músculo de su cuerpo gritaba por estallar. Mantuvo la espalda recta y erguida. Llegó tarde, pero finalmente estaba allí. Ahora está bien, dijo, arrancándose la corbata. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Una ola de alivio, alegría y emociones indescriptibles se extendió por los rostros de los estudiantes. Por el contrario, los villanos que rodeaban a Eraserhead palidecieron ante la sola presencia de All Might. No hay de qué preocuparse, gritó uno de los villanos. ¿No dijo que Omar estaba débil? Entonces, alguien parpadeó, y Omar desapareció. Decenas de golpes derribaron a los villanos mientras Omar, en un movimiento fluido, apareció entre ellos, salvando a Aizaba. Ni un instante había pasado cuando Omar desapareció de nuevo. Esta vez, los golpes cayeron sobre el Nomu y Shigaraki. Cuando Omar regresó junto a Aizaba, ya había llevado allí a Midoriya, Tsuyu, Mineta y Sand. Padre, murmuró Shigaraki, recogiendo la mano que se le había caído del rostro. Por otro lado, Midoriya miró entre el Nomu y Omar. Ese recibió un golpe mío y no se me rompió el brazo. Él es. Ja. All-Might sonrió a Midoriya. Está bien. Cruzando los brazos, All-Might se lanzó hacia el Nomu que recordaba haber visto en Yaku City. Sabía que debía ir con todo desde el principio si quería derrotar a esta criatura. Con gran fuerza, All-Might desencorsetó sus brazos y los estrelló contra el Nomu de frente. Es más. Detonaciones resonaron detrás del Nomu, pero la criatura ni se inmutó. Se lanzó hacia Omar intentando atraparlo, pero este se agachó y contraatacó con un golpe. Golpe tras golpe impactó en el Nomu, que habría destruido a cualquier otro villano, y aún así, la criatura no mostró dolor ni emoción. Tiene absorción de impacto, presumió Shigaraki. La forma ideal de matar a un Nomu es arrancarle pedazos de carne si te dejara ja. All-Might giró alrededor del Nomu y lo agarró por detrás. Gracias por decirme. Luego, levantó al Nomu desde la cintura y lo estrelló hacia atrás, intentando enterrarlo en el cemento bajo la capa de arena. ¡Boom! Cuando Luke y Todoroki llegaron al lugar de la batalla, lo que vieron los dejó impactados. Omar estaba doblado hacia atrás, con las manos rodeando al villano. Pero el torso del Nomu estaba pasando justo por una puerta dimensional, saliendo por el otro extremo bajo la cintura de Omar. Peor aún, el Nomu había clavado sus gruesos dedos en los costados de Omar, sacando sangre. Pocos, aparte de algunos prohéroes, Midoriya e incluso Luke, sabían que Omar había sufrido una grave lesión allí por All for One hace mucho tiempo. Al ver a Omar así, Luke no supo qué pensar. Sabía que Omar había llegado y derrotado a los villanos a través del Nomu. Sin embargo, no conocía cómo se habían desarrollado realmente las secuencias de la pelea. Ver a Omar sangrando le hizo suponer que algo había cambiado, tomando un giro mucho peor de lo esperado. Déjamelo a mí, dijo Todoroki, corriendo hacia Omar. Sigue el plan. Luke ya había dado medio paso hacia Omar. De repente, se detuvo. No tenía sentido arriesgar su identidad.
No solo podía otorgar un solo quirk a NYX en ese momento, sino que tampoco podía enfrentarse a un Nomu. Asintiendo a Todoroki, Luke corrió hacia Midoriya y Tsuyu, que estaban alejando a Aizawa y Sand de la pelea. «Luke», gritó Midoriya. Al ver a Sand y Eraserhead, Luke frunció el ceño. El pecho de Sand estaba hundido y ennegrecido. La cabeza de Eraserhead también estaba aplastada, y sus brazos doblados en ángulos extraños. NYX, dijo Luke con urgencia. Bajo las miradas perplejas de los estudiantes, el cuervo aterrizó primero en la cabeza de Aizawa. Un suave resplandor azul emanó de ella, pulsando rítmicamente. En segundos, la cabeza de Aizawa comenzó a sanar, y sus ojos parpadearon. Los ojos de Midoriya y los demás se agrandaron. ¿Un quirk de tipo curación? Mirando a Luke y NYX con gran asombro, Midoriya y Tsuyu se miraron entre sí. Luego, cuando NYX saltó de la cabeza de Aizawa al pecho de Sand, Midoriya finalmente miró por encima del hombro y vio la condición de All Might. No. Midoriya jadeó. Solo él parecía comprender lo precaria que era la situación de All Might. Necesito ayudar a All Might. Midoriya intentó detenerlo Tsuyu, pero él ya había salido corriendo. Sin embargo, antes de que Midoriya llegara, Todoroki se acercó primero a All Might. Una hoja de hielo emergió de su pie derecho, cubriendo el lado derecho del Nomu, alcanzando su mano, la misma que estaba hincada en los costados heridos de All Might. Al ver el hielo, Kurohiri intentó cortar a All Might por la cintura cerrando la puerta dimensional sobre él. Antes de que pudiera hacerlo, Bakugo cayó sobre él, sujetándolo con fuerza ardiente en su collar. Apuesto a que no todo tu cuerpo es esa niebla negra, ¿eh? Dame una oportunidad de volar tu cuello en pedazos. Shigaraki se rascó el cuello. Chicos de hoy hacen que mi liga de villanos se vea tan mal, Nomu. Ante la mirada atónita de todos, sin importar que estuviera congelado, el Nomu salió de la puerta dimensional de Kurohiri. Su lado congelado se rompió al instante. ¿Cómo sigue moviéndose?, preguntó Midoriya, junto a un Todoroki atónito. Mientras tanto, All Might recordó la super regeneración mencionada por Raver Hero, Mirko. Retrocedan todos. Y, efectivamente, en el instante siguiente, el Nomu regeneró completamente su mitad derecha. Oí símbolo de la paz, sonrió Shigaraki con locura, levantando dos dedos. ¿Listos para la ronda 2? Capítulo 68, Plus Ultra, la convergencia del destino. All-Might había tenido un presentimiento ominoso desde que luchó contra esas abominaciones en la ciudad de Yaku. Múltiples quirks. ¿Una llamada falsa que resultó ser más de lo que parecía? Era como si la historia se repitiera para All Might. Estas eran señales claras de la manipulación de All for One detrás de todo. All-Might no sabía si podía permitirse otra tragedia como esa. Un segundo regreso de All for One, en el auge de su poder, traería devastación. Sin mencionar que el tiempo que podía mantener los restos de One for All dentro de él se acortaba por semanas. Cuanto más lo usaba, como hoy, más se reducía ese tiempo. Como si eso no fuera suficiente, el próximo dueño del quirk One for All, el joven Midoriya, tampoco estaba listo. No estaba lejos el día en que tendría que enfrentarse a All for One nuevamente si las cosas seguían así, sabía All Might. Y justo cuando se tomó un respiro, recordando que debía cumplir con sus deberes de maestro, la sombra de All for One volvió a aferrarse a su corazón, hundiendo sus garras. Este villano con tanta sed de sangre, aunque sangraba por todos lados, apestaba a All for One. All-Might podía ver a su enemigo de toda la vida, a lo lejos, burlándose con esa sonrisa horrible. Primero, dijo Shigaraki, apenas poniéndose de pie, recuperemos nuestra puerta.
Bakugo había inmovilizado a Kurohiri, sujetando el cuello con la palma de su mano. De repente, como si el tiempo se hubiera detenido, el Nomu desapareció. Fotograma por fotograma, Bakugo giró la cabeza para mirar por encima del hombro. Sin embargo, el Nomu ya había superado esa velocidad, lanzando un golpe con toda su fuerza. ¡Boom! ¡Cachán! Gritó Midoriya sobre el estruendo y las ráfagas de viento. Cuando todo se calmó, lo encontró a Bakugo sentado a su lado, con una expresión atónita. ¡Guau! Exclamó Eijiro, que había llegado con Bakugo desde la zona de ruinas. ¿Cómo te moviste tan rápido? Cállate, resopló Bakugo, palideciendo, ni siquiera podía moverme. Entonces, a lo lejos, vieron a la persona que había recibido el golpe del Nomu en lugar de Bakugo. All Might tenía los brazos cruzados, su mano derecha cerca del codo adquiriendo un tono azulado. No sabes cómo contenerte, ¿verdad? Ah, sí. Shigaraki dio un paso adelante, rechinando los dientes. ¿Por qué deberíamos, si tu alumno, ese de aspecto común, trató de acabar conmigo? ¿Por qué? La violencia de los héroes es admirable, pero cuando nosotros lo hacemos, ¿es un crimen? Estoy harto. De ti, símbolo de la paz. ¿No eres acaso el mayor símbolo de violencia del mundo? Almec respiró profundamente varias veces. No me vengas con eso, te está gustando esto, ¿no? El rechinar de dientes se detuvo y las comisuras de la boca sangrante de Shigaraki se curvaron hacia arriba. Me atrapaste, héroe, se relamió, sonriendo de oreja a oreja. Mientras Omar avanzaba, los estudiantes se prepararon para apoyarlo desde los lados. Si no podían detener al Nomu, al menos podían intentar mantener alejados al resto de los villanos. De repente, las cabezas de héroes y villanos se alzaron. Desde arriba, NYX se lanzó y agarró el costado sangrante de All Might, haciéndolo estremecerse. «Oí», gritó Bakugo. «¿Qué demonios estás haciendo?» Todoroki lo apartó. «Para». El cuerpo de NYX emitió un halo azul. En el siguiente instante, All Might sintió un frío refrescante y el dolor en su costado izquierdo cedió un poco. Luego, NYX perdió el conocimiento. Luke corrió hacia él, con Sandy y Aizawa luchando por mantenerse de pie detrás. All Might le entregó al ave al chico. «Excelente trabajo», joven Luke lo elogió. «Gracias». De un vistazo, Luke pudo notar que NYX apenas había sanado a Omar antes de perder el conocimiento. En su mente, esto nunca debería haber pasado. Debía haber hecho algo que provocara que Omar resultara tan herido. Luke no confiaba en Omar. Sin embargo, también sabía lo que pasaría si Omar perdía esta batalla. Por ahora, Luke podía convertirse libremente en una espina en el costado de All for One mientras el símbolo de la paz mantenía al villano a raya. Antes de ganar suficiente fuerza con pociones, no podía permitirse que All Might desapareciera, a pesar de su desconfianza hacia los héroes. «Yo ayudaré», dijo Luke, con Midoriya, Todoroki, Bakugo y Eijiro apoyándolo. Desde el otro lado, Shigaraki miró fijamente a Luke y al ave en sus brazos, recordando que lo mataría después de acabar con All Might. «No». Almec negó con la cabeza, respirando hondo. «Déjenme encargarme de esto». «Nomu», Kurohiri, dijo Shigaraki, sintiendo que la sangre había dejado de fluir. «Vayan, consíganlo. Yo me encargaré de los niños». Shigaraki corrió hacia los estudiantes, los 5 listos para una pelea sangrienta. ¿Matar a mis estudiantes? ¿Frente a mí? ¿Creados para enfrentarse a mí? All Might cerró los ojos, tomando una posición. Aún me quedan unos minutos, pero debo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Todo el mundo presionaba sobre las personas alrededor de All Might, inmovilizándolas. Un escalofrío recorrió sus espinas, su respiración se atascó en la garganta. Parecía que podrían perderlo en cualquier momento sus vidas. Lentamente, los ojos de All Might se abrieron, ardiendo en rojo y azul. Porque soy el símbolo de la paz. En un parpadeo, All Might y Nomu cruzaron la distancia entre ellos, sus puños chocando como dos enormes martillos. Había tanta fuerza en esos golpes que varias ondas de choque se originaron, arrojando a todos hacia atrás. Absorción de impacto, gruñó All Might con una sonrisa. Si puedes soportarme al 100%. Cientos de puños golpearon cientos de Nomu. Su velocidad era tan rápida que todo parecía un borrón. A su alrededor, los estudiantes y los villanos fueron empujados hacia atrás. Luego, dando pasos enormes hacia adelante, soportando los golpes en su abdomen, All Might comenzó a empujar al Nomu, destruyendo todas las estructuras a su alrededor. Entonces solo debo derrotarte desde más allá de eso, ¿verdad? All Might sonrió, sangrando. A lo lejos, luchando contra una tormenta literal, Luke observaba con asombro. No está golpeando al azar, Luke comprendió, sus pensamientos resonando con los de otros. Cada golpe supera su 100%. ¿Cómo puede ser tan fuerte, incluso después de pasar One for All a Meroría? Debo ver, señorita Justicia, debo ver. Un héroe. Al-Mikt aplastó los puños como martillos sobre la cabeza del Nomu y luego lo lanzó hacia el techo. Siempre puede salir de un aprieto. Al-Mikt atrapó al Nomu en el aire y, gritando, lo lanzó como un misil. Oí, villano, murmuró All Might, aterrizando junto al Nomu. ¿Has oído estas palabras antes? Por el otro lado, Luke activó la visión espiritual, ignorando las advertencias de Mess Justice. El mundo ardía en negro, azul, rojo y amarillo ante sus ojos. Entre los colores, All Might brillaba como el sol, dos pequeños agujeros negros de color azul y rojo girando a su alrededor, alimentándose de su resplandor. Luego, el sol emitió la explosión más fuerte, cegando todas las visiones. Go Beyond, gritó All Might, golpeando al Nomu. Plus Ultra. ¡Boom! Como un misil supersónico, el Nomu chocó contra el techo, abrió un agujero y luego siguió y siguió, desapareciendo entre las nubes. Con un golpe sordo, invisible para todos debido a la tormenta y los sonidos explosivos, el cuerpo mutante de Luke cayó, lleno de pus y vómito sanguinolento brotando de su boca. ¿Qué? Preguntó Luke, gruñendo como una bestia. ¿Fue eso? Suspiro. Esa fue la convergencia del destino. Capítulo 69, Secuelas, el impactante secreto de Toru Agakure. En el bar que servía como escondite de la Liga de Villanos, se materializó un portal de distorsión como una oscuridad que se arremolinaba. Del portal, el cuerpo de Shigaraki salió deslizándose. Kurohiri, gritó, tendido en el suelo, sangrando. ¿Cómo te atreves? Había una dureza en la voz de Shigaraki, acumulando aún más locura sobre la ya presente. Sand había herido gravemente a Shigaraki, perforando su cuerpo con finos hilos de arena. Kurohiri lo había salvado, evitando que esos hilos alcanzaran su cabeza. Sin embargo, a pesar de sangrar profusamente al principio, dejó de hacerlo después de un tiempo. Si las cosas hubieran permanecido así, habría estado bien. Pero no fue así. Primero, perdieron un Nomu de nivel inferior en medio de la batalla de manera repentina. Ocurrió tan rápido que ni siquiera pudieron localizar al enemigo detrás de la desaparición del Nomu. Segundo, los villanos que habían llevado a la instalación fueron fácilmente superados por el héroe profesional Borrón y los estudiantes. Tercero, All Might derrotó al Nomu de nivel superior que creían que podía enfrentarlo. Cuarto,
Los maestros de UA llegaron justo después de que All Might lanzara al gnomo a través del techo de la instalación, superando a todos los villanos restantes. Como si esto no fuera suficiente, quinto, Shigaraki comenzó a sangrar de nuevo. Si se hubieran quedado un momento más, los héroes profesionales nunca les habrían permitido escapar. Acercándose a un monitor con imágenes, Kurohiri explicó todos estos puntos, sabiendo bien que tanto el Dr. Kyudai como All for One lo estaban escuchando. Ja ja ja. Shigaraki golpeó el suelo con el puño, estirando el cuello hacia el monitor. Él estaba allí. Él estaba allí. Era obvio por los gritos vengativos de Shigaraki que hablaba de Dr. Blessed. Sí, murmuró All for One desde el otro lado. ¿Lo viste? Shigaraki gruñó, pero no pudo decirlo. Sé que fue él. Solo que... Déjalo estar, dijo All for One, sin empujar al chico hacia esa dirección. Doctor Ujiko, ¿crees que Dr. Blessed iba tras los Nomu cuando infiltró nuestra instalación? La vieja voz del Dr. Kyudai surgió del monitor, con tono pensativo. Es posible, dijo, pero no muy probable. Si secuestrar un Nomu era su objetivo, ¿por qué no lo habría hecho mientras ya luchaba contra uno? Maestro, intervino Kurohiri racionalmente entre ellos. Por su comportamiento, es posible que Dr. Blessed no sea hábil en enfrentamientos cara a cara. Además, podría no haber conocido los Nomu antes, pero quizá desarrolló interés tras ver dos de ellos. Si coincidió Dr. Kyudai. Además, si de hecho apareció como dice Shigaraki. Fue él, gritó Tomura Shigaraki, rechinando los dientes. Está bien, dijo Dr. Kyudai, corrigiéndose. Es la segunda vez que aparece al mismo tiempo que nosotros, especialmente relacionado con un incidente en UA. Puede tener relación directa con Yua Hao. O, también, podría tener un espía dentro de UA, concluyó All for One, con diversión en su voz. Luego, su tono cambió, adquiriendo un ritmo extraño y grave. Creo saber qué tipo de persona estamos enfrentando. De todos modos, está claro que el suero que preparaste para curar heridas no fue suficiente, Dr. Ujiko. Tras su primer enfrentamiento con Dr. Blessed, Dr. Kyudai había inyectado un suero especial capaz de acelerar la curación. Por el estado de Shigaraki, era evidente que no funcionó como se esperaba. Trabajaré en ello, maestro, dijo Dr. Kyudai. Dame un quirk, comenzó Shigaraki. No. All for One lo interrumpió. No estás listo. Aún no. Shigaraki golpeó el suelo de nuevo. Lo tenía. All lo tenía. Si no fuera por ese maldito chico pájaro que curó las heridas de All Might y otro que era tan rápido como él, habría matado al símbolo de la paz incluso con la llegada de los profesionales. Oh, murmuró All for One, sonando emocionado. Háblame de esos chicos más tarde. Concéntrate en curarte ahora, Shigaraki. ¿Nomus? Son solo recursos. ¿Tendrás más? ¿Villanos? Contrátalos. Haz crecer tu liga de villanos. Si el mundo depende del símbolo de la paz, tú también necesitas convertirte en un símbolo. Pronto, el mundo entero conocerá tu nombre, Shigaraki. Todo el mundo. Shigaraki levantó la mirada, sosteniendo orgullo y pasión en sus ojos. Sí, maestro. Nezu salió de la instalación de USJ, acompañado por la héroe profesional Midnight. Al salir, encontraron al detective Naomasa Tsukauchi frente a ellos. Detective, no hace falta preguntar, dijo el director, adivinando la razón. Tiene mi completo permiso para registrar los terrenos de UA. Gracias, señor, respondió Tsukauchi con una sonrisa. Pero ese no es el único motivo de mi visita hoy. Usted sabe que estoy oficialmente liderando la investigación sobre Dr. Blessed en relación con el incidente de Yaku.
Al escuchar ese nombre, Midnight frunció el ceño, pues no sabía mucho al respecto. Sin embargo, Nezu conocía todos los detalles, ya que All Might le había contado sobre la llamada. Sí. ¿Cree que tuvo participación aquí? El pensamiento resultaba perturbador. Su Cauchi asintió gravemente. Es posible, señor. La primera vez que apareció, también vimos estos gnomos. Ya hemos capturado al que fue lanzado por All Might. No ofreció resistencia en absoluto. Pero, según los estudiantes, hubo uno más. Extrañamente, desapareció justo cuando estaba tomando ventaja sobre el héroe polvo, Sand. Me resulta extraño. Si estoy en lo correcto, hubo un tercer jugador involucrado en este incidente. Con su permiso, ¿puedo interrogar a los estudiantes sobre este tema? Nezu sonrió. Excelente trabajo una vez más, detective. Sí, tiene mi permiso. Además, si preguntan, dígales que sus maestros están bien. Su Cauchi asintió asegurando. Para ser honesto, me alegra que uno de los estudiantes tenga un quirk de curación. De lo contrario, los maestros habrían necesitado hospitalización por mucho tiempo. Aisaba y San ya habían sido llevados al hospital. Sin embargo, gracias a que NYX los curó, sobrevivieron a las peores lesiones. Incluso Omar había elogiado la curación oportuna antes de ser retirado. Mientras el detective se acercaba a los estudiantes, Midnight y Nezu miraron a los estudiantes también, posando los ojos en Luke, quien estaba sentado con la cabeza baja, apartado del resto, como perdido en sus pensamientos. Ese chico es como una olla de secretos, comentó Midnight. La abres y encuentras algo totalmente nuevo sobre él. Nezu sonrió. Estoy seguro de que estará bien. Para eso está Ua. Y dijo Midnight, lamiéndose los labios. También es guapo. Por otro lado, el detective Tsukauchi reunió a los estudiantes, haciendo un conteo. Al terminar, sacó una imagen borrosa tomada de los carteles de recompensas que circulaban entre los villanos. Mostraba a un hombre con un gran abrigo blanco y una máscara que cubría su boca y nariz. ¿Alguien vio a este hombre en la instalación?, preguntó Tsukauchi. Tenía el quirk de detección de mentiras. A diferencia de su hermana, que necesitaba tocar a alguien para saber si mentía, él necesitaba mantener contacto visual con el objetivo durante 3 segundos para usar su quirk. Sin embargo, frente a los niños de Ua, Tsukauchi no creyó necesario usarlo. Desafortunadamente, incluso si lo hubiera hecho, no habría funcionado. Porque el estudiante cuyos pies se movían nerviosamente ante la pregunta del detective era invisible. Mientras Toru Agakure miraba entre la foto sostenida por el detective y Luke, sus manos temblaban nerviosas porque, desconocido para todos, ella también estuvo en la zona deslizante. Capítulo 70, el Dr. Donald, Reihiro Sayonji y Rikuya el caminante de sueños. Retroceso. Donald, científico jefe del Blue Side. Quirk, Nye. Reihiro Sayonji, magnate del grupo Sayonji. Quirk, Soutsayer. Rikuya Sayonji, hermanastro de Luke. Quirk, Dreamwalk. Blue Side. El científico jefe Donald, calvo con una ligera barba blanca y gafas, poseía un quirk inusual pero útil, podía empujar a alguien a actuar a favor o en contra de su voluntad con solo tocarlo. Por ejemplo, si Donald le daba un arma a un hombre y usaba su quirk sobre él, ese hombre terminaría disparando a la esposa infiel de Donald. Sin huellas, sin testigos, solo justicia poética. ¿Era suficiente para considerarlo un villano? Quizá. Quizá no. Donald resopló, recordando a la mujer. Si no hubiera sido por el bribón con quien su esposa le engañó y que logró escapar al último momento, nadie habría descubierto nada.
Al igual que aún no sabían del resto de los 38 asesinatos, ni siquiera el señor Reihiro los conocía. Recordando todos esos asesinatos, Donald frunció el ceño. No podía controlarlo. Su quirk exigía que lo usara. Cuando el sujeto -1 estaba presente, Donald lo instaba constantemente a chasquear los dedos. El sujeto nunca quería hacerlo con las mutaciones más complejas, pero el experimento debía continuar. Así que Donald seguía usando su quirk, impulsando al sujeto a ir contra sus instintos de supervivencia. De hecho, lo hizo tantas veces que había olvidado los asesinatos. Se había acostumbrado a tocar al sujeto -1. Tocar. 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 Su sujeto debía tocar a su sujeto. Debía empujarlo a actuar contra su voluntad. Debía. Profesor. La voz lo sacó de sus pensamientos. Es hora. Charles, sonrió ampliamente el científico jefe Donald. Vendrás conmigo. Será un honor visitar la mansión Sayonji con usted, señor, dijo Charles. Ha pasado mucho desde que me reuní con Luke y NYX. Desde que el sujeto comenzó la escuela, asistía cada vez menos al Blue Side, pese a la promesa de visitas mensuales de Reihiro Sayonji. Solo hoy se enteraron de que el sujeto terminó usando su seguro, el Quark Raven. Fue idea de Donald, dejar que el sujeto mostrara una versión reducida de bioalchemy. Mantener el Quark bloqueado solo lo irritaría. Por supuesto, Donald se basó en su propio libro de jugadas al recomendarlo. No sabía que el sujeto lo revelaría no tras convertirse en un héroe completo 3 años después, sino mucho antes como estudiante y frente a villanos. No. Donald no podía esperar más. ¿Y si algo le pasaba al sujeto? Se levantó de su silla, sonriendo, y se dijo a sí mismo. Hoy tocará al sujeto -1. Y lo obligará a regresar al Blue Side por su propia voluntad. Sentado en el estudio, el señor Sayonji sostenía su cabeza mientras leía el informe enviado por Sand. Estaba ocurriendo, ¿verdad? Era como su peor pesadilla haciéndose realidad frente a sus ojos, pensó Reihiro. Como si eso no fuera suficiente, se sentía impotente. Toda la riqueza. Todas las conexiones. Toda la gente poderosa a su alrededor. Y aún así, no podía mantener a salvo al único chico que podría salvar a la humanidad. Reihiro siguió desplazándose por las imágenes adjuntas por Sand. Mostraban a todos los villanos, incluidos los Nomus, que había estado buscando todo este tiempo. Por Luke, debía conocer cualquier amenaza que alcanzara el nivel de intervención de All Might y eliminarla antes de que creciera. Sin embargo, no había encontrado nada. Suspiro. Reihiro exhaló y se frotó los ojos. De repente, al final, una imagen lo hizo detenerse, los ojos centelleando al verla. Mostraba a Luke con su traje de héroe, al que le gustaba llamar Black, con NYX sobre su hombro, babeando. El chico estaba rodeado de chicas y chicas. Estaba la hija de Yaoyorozu, otra chica de piel rosada y una chica con orejas largas. Entre ellas, Luke sonreía tímidamente, con las mejillas sonrojadas. Reihiro dejó la tablet sobre el escritorio, pero siguió mirando la imagen desde lejos durante mucho tiempo. Mirando las estrellas, sentado al borde del techo de un rascacielos, Rikuya Sayonji comprendió cuánto odiaba a su hermanastro lo suficiente para renunciar a su hombría antes que gustarle Luke. Primero, su padre trajo a casa al bastardo rubio, junto con ese pájaro grosero. Crow, gritó Rikuya a todo pulmón. Eres un maldito cuervo, pájaro estúpido. Luego,
Su padre comenzó a tratar al chico como si fuera más importante que su propio hijo. Rikuya vio a su madre llorar sola en el dormitorio. Vio a su hermana gritar pidiendo tiempo con su padre. Vio a Luke obtener todo lo que él, su madre y su hermana nunca tuvieron, sin pedir nada. 6 años de su infancia pasaron odiando al bastardo. Pero sí, algo cambió hace un año, recordó. Su padre cambió, pasando menos tiempo con Luke. Su hermana cambió, mirándolo como si no fuera su hermanastro. Su madre cambió, dejando de llorar sola en el salón de dibujo. No. Fue Luke. El bastardo había cambiado. Una extraña ráfaga de viento jugó con el cabello de Rikuya. ¿En qué piensas? La voz vino desde atrás. Rikuya miró por encima del hombro y encontró a la heroína de montaña, Mt. Lady, parada junto a él, con su sensual traje de heroína. Por supuesto, no era realmente Mt. Lady. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Rikuya frunciendo el ceño. ¿Por qué en su cuerpo? Ara, guiñó el ojo Mt. Lady. ¿No te gustan las mujeres mayores? ¿No es suficiente este cuerpo? Una vena le palpitaba en la cabeza a Rikuya. No, gritó. No haré nada por ti nunca más. Se acabaron tus juegos. La sonrisa juguetona de Mt. Lady no desapareció. Él necesita tu ayuda, Rikuya. Debemos ayudarlo. Rikuya entrecerró los ojos. ¿Qué hizo ese idiota esta vez? Uno de sus compañeros lo vio transformarse de Dr. Blest a su traje de héroe usual, explicó Mt. Lady, con semblante apologético. $$ acento circunflejo almohadilla almohadilla almohadilla, maldijo Rikuya. ¿Es un idiota? ¿No se supone que es un genio? Ese es un error de novato. La boca de Mt. Lady se torció con ironía. Por favor, dijo. Por favor. No, se levantó Rikuya, furioso. Primero, me hiciste ver lo que pasaba en el Blue Side. Así que acepté. ¿Acaso no fui al sueño del director y lo hice traer a Omar a casa? ¿No planté la idea de enviar a Sand como profesor a UA en el sueño de mi padre? ¿Por qué debo hacer más? No le debo nada a ese estúpido bastardo Blue. Mt. Lady presionó la cabeza de Rikuya contra sus enormes pechos. ¿Por favor? Rikuya se apartó, rojo, apretando los dientes, y luego resopló. TCH. Está bien. Pero sabes que no puedo hacer que esta chica olvide nada, ¿verdad? Todo lo que puedo hacer es sugerir que no lo cuente a nadie. Y eso solo si ella ya está lidiando con la decisión. Sí, sí, rodó los ojos de Mt. Lady. Vámonos. ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez? Cerró Rikuya los ojos, quejándose. Por ese bastardo. Luego simplemente se dejó caer, saltando desde el techo del rascacielos. Pero no había miedo de morir en su rostro. De repente, todo comenzó a desvanecerse a su alrededor como una niebla multicolor. Suavemente, Rikuya aterrizó en la nada y comenzó a caminar en la dirección indicada por Mt. Lady. Metió las manos en los bolsillos, mirando un cielo que ya no existía. Vivía en los sueños. Reía en los sueños. Lloraba en los sueños. Más que todo, caminaba en los sueños. Y mientras continuaba, de repente se dio cuenta de algo. No fue su padre, su hermana, su madre ni Luke quien cambió primero. Fue el Rikuya Sayonji, estudiante de curso de negocios en UA, el caminante de sueños. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla.
Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikok 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i,
El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Carduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.